muy interesante en evolución, así que vamos a aprender mucho. Buenos días. Bueno, vamos a entrar en el tema rápidamente. Este es el cáncer de recto localmente avanzado, que es al que nos vamos a referir en toda la charla. No están incluidos los pacientes que pueden ser curados con cirugía de manera exclusiva. ¿Y de dónde viene este concepto de hacer algo más que cirugía en cáncer de recto? Probablemente este es el primer trabajo importante, ya data de 1985, donde los pacientes se operaron y se randomizaron a no hacerse más tratamiento o hacerse adyuvancia con radioterapia, con quimioterapia o con ambas, con radio y quimio. Y la mejor rama fue la que recibió cirugía, más radio y más quimio, y la peor rama fue la de cirugía sola. Así que ahí quedó establecido que la cirugía sola como tratamiento para el cáncer de recto es insuficiente. Pero habían algunos problemas con la adyuvancia, había toxicidad, en fin, otras cosas. Los cirujanos también manifestaban que era difícil operar tumores localmente avanzados, entonces brillantemente a algunos autores se les ocurrió llevar la adyuvancia a la parte previa a la cirugía o neoadyuvancia. Y este es un artículo que es muy importante, la mayoría de ustedes lo conocen, en el estudio alemán de Rolf Sauer, que hizo radioquimio 5 a 6 semanas pre o post-op. Y los resultados demostraron significativamente que era mejor hacerlo preoperatorio, el control local era mejor y tal vez más importante que eso, tenía menor toxicidad. En Estados Unidos se replicó este estudio y se obtuvieron los mismos resultados, pero un coloproctólogo de Suecia estaba explorando hacer neoadyuvancia con radioterapia corta. Ahí es así como el año 97 el doctor Palman publica su estudio randomizado que demostró un beneficio ya no solo en control local, incluso en este estudio hubo un beneficio en sobrevida global. El problema que tenemos ahora es que tenemos dos estándares. ¿Cómo elegimos cuál es el mejor? Así, el doctor Busco y colaboradores hicieron un estudio randomizado de más de 300 pacientes comparando esta radioterapia corta, costo efectiva y cirugía a la semana versus un esquema clásico de radioquimio en 5 semanas como el de Sauer. Los resultados oncológicos fueron exactamente igual. Y esto fue replicado por un grupo de investigación de Nueva Zelanda y Australia, encontrando exactamente los mismos resultados. Así que, lamentablemente, estos estudios no resolvieron cuál de los dos tratamientos teníamos que hacer. Y si nos fijamos en la calidad de vida que fue reportada posteriormente en el estudio del TROC, vemos que ambos tratamientos inicialmente deterioran la calidad de vida, pero a los 3 meses es igual en ambas ramas con radioterapia corta y cirugía a la semana versus radioquimio larga y así se mantiene hasta los 12 meses en que fue medida en este estudio. Lo que sí llama la atención es que cuando uno hace radioterapia larga, radioquimio larga, el deterioro de la calidad de vida es más prolongado, dura aproximadamente 2 meses versus una duración de 1 mes, o sea la mitad, cuando hacemos radioterapia corta. Así que eso es interesante. Muchos de los que están presentes acá, que no son especialistas en radioterapia, se preguntan cómo una radioterapia corta de 25 Gray va a ser similar a una radioterapia larga de 50 Gray y además con quimioterapia asociada. Y la respuesta a eso está en la radiobiología. Cuando uno calcula el alfa beta y el efecto de la dosis por fracción y esto corregido por tiempo, resulta que los 25 Gray equivalen a una dosis mayor a nivel del tumor que la radioterapia larga. O sea, con radioterapia corta le estamos dando una dosis bioequivalente de 35 Gray y con radioterapia larga le estamos dando 34 Gray. Y no solo eso, no solo estamos dando más dosis en el tumor, sino que en el tejido sano, que tiene otro alfa beta, la radioterapia corta tiene el beneficio que produce menos daño. Ahí es una dosis un poquito más baja. Así que parece ser un win-win. Ahora, ¿qué pasa si en vez de operar a la semana al paciente, luego una radioterapia corta, hacemos un delay? Felizmente se publicaron ya los estudios los resultados del estudio Estocolmo 3,
Este es un estudio que inicialmente era 3 ramas, pero luego desecharon la rama de radioterapia larga. Y el análisis se basa principalmente en las 2 ramas de radioterapia corta, una con cirugía a la semana y la otra con cirugía a las 8 semanas. Y los resultados oncológicos son los mismos, misma sobrevía libre de enfermedad. Pero lo que sí fue diferente son las complicaciones. Cualquier complicación postoperatoria y cualquier complicación quirúrgica fueron mayores en los pacientes que se operaban a la semana. Así que, en general, la recomendación de este estudio es que empecemos a dejar de hacer radioterapia corta y cirugía a la semana porque es más tóxico, va a tener más complicaciones quirúrgicas. Y esa es la conclusión de los autores, pero ellos además en la publicación sugieren lo siguiente, que en este delay de 8 semanas entre la radioterapia corta y esperar la cirugía, en vez de que el paciente no haga nada, puede ser una ventana, una oportunidad de poder dar un tratamiento sistémico efectivo. ¿Por qué es importante eso? Porque el problema actual no es el control local. El control local con la radioterapia que sea y con una buena cirugía es del orden del 95%. Entonces, el problema es que nosotros creemos que los pacientes no están metastásicos porque no vemos las metástasis en nuestros escáneres, en nuestros PET. Pero la realidad es que 1 de cada 3 de esos pacientes se va a hacer metastásico en los primeros 2 años. Entonces, gastar mucho tiempo tratando localmente al paciente no tiene mucho sentido. Y esto es lo que pasa, esta es la recomendación de la NCCN. Después de 5 semanas de radioquimio, esperamos 8 a 12 semanas para la cirugía, luego el paciente se demora por lo menos unas 4 semanas más en estar apto para recibir quimioterapia y ahí le damos quimioterapia basada en oxaliplatino. Eso es exactamente 5 meses después del diagnóstico. Entonces, 5 meses después del diagnóstico nos estamos enfocando en tratar lo que mata al paciente, que son las metástasis. No tiene sentido. ¿Cómo podemos mejorar esto? Parece que la respuesta es TNT, o el tratamiento neoadyuvante total, que es llevar la quimioterapia sistémica útil basada en oxaliplatino al escenario preoperatorio. Esta es una publicación de las primeras en este tema, del 2014. Estos autores hacían radioterapia corta en 1 semana y después FOLFOX por 4 ciclos. Reportan, la gracia de esto es que en 3 semanas el paciente está recibiendo el FOLFOX versus 21 semanas con el esquema habitual. Entonces hay un beneficio, probablemente estamos tratando efectivamente muchas metástasis subclínicas ahí. Y los resultados en estos 76 pacientes, todos eran T3, T4, la toxicidad fue dentro de lo esperado. Lo primero, arriba a la derecha, que se ve muy pequeño, pero en 2,3 semanas pudieron partir desde la última sesión de radioterapia la quimioterapia, así que fue factible que en 3 semanas los pacientes estuvieran en quimioterapia, 3 semanas después del diagnóstico. Y el control local se mantuvo en 95%, pero el objetivo de esto es prevenir las metástasis y pareciera que sí se estaba logrando porque la sobrevía libre de falla ya es de un 87%, no en el orden del 70% que muestran todos los estudios antiguos. Interesantemente, y esto fue medio sorpresivo, las respuestas patológicas completas fueron espectaculares, en el orden del 25%. Que 1 de cada 4 pacientes con cáncer de recto T3, T4 tenga una respuesta patológica completa es algo que yo, que tengo 13 años en esto, nunca vi en radioquimio larga, ¿no? Felizmente hay algunos estudios ya que son comparativos, y el primero es de los mismos autores del estudio previo, hicieron un análisis de cortes pareadas, que no es un estudio randomizado, pero es lo más parecido podría ser, ya que las parearon de acuerdo al T y al N, así que no hay diferencias en eso, tampoco habían diferencias en cuanto al género y a la edad, y ellos encontraron sí que el downstage, o sea, bajar de una etapa mayor a una inferior, fue mucho mayor, casi el doble, en los pacientes que fueron a radioterapia corta más FOLFOX versus la radioquimio larga. La sobrevía libre de enfermedad, de nuevo, detrás del concepto de tratar precozmente esas metástasis subclínicas, parece que les está resultando porque la sobrevía libre de enfermedad a 3 años fue mejor, subió del 66, 70% al 83%.
El control local se mantuvo, así que no hay un deterioro del tratamiento local. Y la sobrevía global todavía no muestra hallazgos de ser diferente, pero los pacientes tratados bajo el esquema corto más FOLFOX tienen mucho menos seguimiento. Pareciera que las curvas se están separando, pero hoy en día eso es una incógnita. Con respecto a la toxicidad gastrointestinal, esta fue menor con radioterapia corta. La que fue mayor fue la toxicidad hematológica, pero no nos olvidemos que acá estamos viendo la toxicidad hematológica del oxaliplatino, que la vamos a ver después en los pacientes que van a radioquimio larga y le damos el oxaliplatino después de la cirugía. Así son las conclusiones de ellos: mejor downstage, mejor sobrevida libre de enfermedad, y la resección local, el control local y la sobrevida global es similar. Hace 2 años se presentó este estudio randomizado en ASTRO, que va tras el mismo concepto: radioterapia corta más quimioterapia basada en oxaliplatino versus radioquimio larga. Vemos que la gran mayoría de los pacientes, sobre el 80%, 80-90%, eran tumores T3, T4, y de hecho, si nos fijamos, había más T4, había un 6% más de tumores T4 en la rama de radioterapia corta. Para los N, la gran mayoría de los pacientes eran N positivo, y de nuevo había más N positivo, 4% más de N positivo en el esquema de radioterapia corta. Y a pesar de eso, el esquema de radioterapia corta más FOLFOX tuvo mejores respuestas patológicas completas, de nuevo en el orden del 25%, y con radioquimio larga se vio un 8%, que es un número exactamente igual al publicado por Sauer en su estudio del 2004. Así que a pesar de tener peor pronóstico, los resultados son mejores. Ellos se sorprenden en sus conclusiones del alto nivel de respuestas patológicas completas y de muchos pacientes que tuvieron respuestas clínicas completas, que no los mostré en honor al tiempo, pero que eran en mayor cantidad que los pacientes que fueron a radioquimio larga. Y también tenemos un estudio randomizado publicado, que es el estudio Polaco 2, donde se randomizaron esta vez más de 500 pacientes a un esquema de radioterapia corta y quimioterapia con oxaliplatino, de nuevo el mismo concepto. La diferencia es que en este estudio la rama de control fue radioquimio con oxaliplatino, ¿no? Así que incluso podría tener un efecto un poquito mayor ahí, aunque hay otros estudios que dicen que no lo hace, pero que no es peor. Todos los pacientes tienen tumores T3 o T4, esos eran los criterios de inclusión, T4 o T3 fijo, o sea, estamos hablando de cáncer de recto localmente avanzado real. Y muchos cirujanos, cuando yo hablo con ellos sobre aplicar este esquema, tienen susto de aplicarlo en tumores de recto bajo. Pero si nos fijamos en este estudio, 56% de los pacientes, el tumor está ubicado en el recto bajo, así que esos pacientes entran en este estudio. Y el beneficio en sobrevida fue de un 8%, estoy hablando sobrevida global. Para poner eso en contexto, una enfermedad parecida, que es el cáncer de colon etapa 3, hacemos quimioterapia 6 meses en vez de 3 meses, en base a estos datos, por un beneficio en sobrevida libre de enfermedad de cerca de un 1%, con más de 12.000 pacientes, 6 estudios randomizados en esta publicación. Entonces, es un beneficio importante darle un 8% sobrevida global. Y lo mejor de todo es que a un costo de menor toxicidad, ¿ya? Nosotros tenemos una experiencia que la presentamos en el Congreso SLAGO el año pasado, y ahora les voy a presentar una actualización. 61 pacientes han entrado en este protocolo, de los cuales tenemos biopsia para 27 pacientes, ¿ya? 34 todavía están en curso en su tratamiento al momento de la revisión. Vemos que la gran mayoría de los pacientes, 93%, partieron con tumores T3, T4, y luego de la anatomía patológica solo un tercio quedó con tumores T3, T4, o sea, el downstage del T absoluto es de un 60%. Y con respecto a la enfermedad nodal, los pacientes N positivos, con las imágenes preoperatorias, con todos los problemas e inexactitudes que eso puede tener, pero es la herramienta que tenemos,
eran 85% ganglio positivo y luego de la cirugía se encontró solo en un 30% ganglio positivo, o sea, un downstage absoluto de un 55%. Tuvimos respuestas patológicas completas en 7 de estos 27 pacientes, lo que equivale a un 26%, muy parecido a los datos de la Universidad de Washington y del estudio chino. Y además de estos 7 pacientes, no incluidos en estos 7 pacientes, tenemos un paciente que tuvo un foco residual de 1 milímetro y otro que tuvo un foco residual de 4 milímetros, uno limitado al espacio submucoso y otro limitado a la mucosa. Yo me pregunto, tal vez con un patólogo menos exigente, tal vez no habría encontrado esos focos, o tal vez si habríamos esperado una semana más a operar a estos pacientes, esos focos ya no habrían existido y habrían pasado a ser de los pacientes con respuestas completas. Pero en fin, al menos tenemos 26% de respuestas patológicas completas y el downstage de etapa 3 a etapa 2, basada básicamente en hacerse N0 de los pacientes, fue de un 55%. Para poner en contexto estos números con el estudio de Sauer nuevamente, que es nuestra referencia, en el estudio de Sauer ahí podemos ver que la respuesta patológica completa fue de 8% y el downstage de etapa 3 a etapa 2 fue de solo un 15% absoluto y nosotros estamos mostrando más de 3 veces ese número. Y la gracia es que hoy en día, estas charlas las vengo haciendo ya desde el 2015, pero hoy en día tengo esto también que me respalda. La guía ESMO en su última actualización de fines del 2017 propone como una de las alternativas válidas radioterapia corta 5 Gray por 5 sesiones más FOLFOX y un delay para la cirugía. Y las guías de la NCCN vienen con esta corrección para el 2019, esta información no publicada aún, que en base a toda la evidencia presentada y a que dos centros académicos que componen el grupo de la NCCN, la Universidad de Washington y Johns Hopkins, están usando este esquema como tratamiento estándar, es que en la próxima versión esto va a estar incorporado como una de las alternativas estándar de tratamiento. Así que como conclusiones, tenemos que tener claro que actualmente nuestros pacientes se mueren de metástasis subclínicas que tienen al diagnóstico y que no tratamos a tiempo. Demorar un tratamiento efectivo basado en oxaliplatino no tiene ningún sentido. El tratamiento neoadyuvante total con radioterapia corta y FOLFOX es seguro, es muy efectivo y trata las metástasis subclínicas precozmente sin descuidar el control local. Y este tratamiento está apoyado por las guías clínicas. Y cuando me preguntan en los comités oncológicos para qué pacientes podemos ofrecerle este tratamiento, mi respuesta es para todos los que requieran neoadyuvancia. El año pasado nos aceptaron un artículo de revisión en este tema en la revista chilena de cirugía, incluso los colegas editores de la revista chilena de cirugía lo destacaron como un artículo crossmark, que puede ser de alto impacto. Es de libre acceso, así que si quieren profundizar en el tema lo pueden bajar. Y eso es todo. Muchas gracias.